la consigna con que dábamos al principio de la mañana. Quizás, como uno de los oyentes me mandó, che, ¿acaso Necochea no será como el Triángulo de las Bermudas? Qué buena pregunta. Y a continuación sería, no se olviden de puntos suspensivos, ¿no? Los fondos en obras que desaparecen. Así de simple. Por ahí, de esta forma, podemos dar a conocer esta opinión y que recién contábamos qué había pasado con los 300 y pico mil eh, dólares de el techado que no se hizo del anfiteatro del Parque Miguel Lilo, porque esos fondos por ahí fueron a otra obra. ¿Alguien sabe al respecto? Quizás por eso el amigo Carlos que me enviaba el mensaje eh, daba, daba a entender esto. Triángulo de las Bermudas. Uno sabe que es un sector donde hasta han desaparecido buques, aviones, etcétera, etcétera. Esos enigmas que con el correr de los años parece que no hay solución al respecto o no se ha podido dar a conocer precisamente qué es lo que ha sucedido con todas estas realidades, ¿no? Quizás sea eso parte de, bueno, de realidades que en algún momento alguien tendrá que llevar adelante o dar a conocer precisamente sobre estos datos. Pero podemos ir más, como si fuera una metáfora, ¿no? Una metáfora que nos pone en un lugar donde tenemos que preguntarnos qué pasa con los fondos públicos que van supuestamente destinados a obras. Parecen que las mismas desaparecen sin dejar rastro. La otra vez contábamos y dábamos a conocer precisamente también estos datos de la realidad que, ¿sabes qué? Lo hacíamos mención, ¿dónde están los 400 millones de pesos del techado? Otra vez un techo del Yelpo, porque aparentemente no se hizo o no se ha hecho nada o no se hizo lo que tenía que haber hecho. ¿Cuántas preguntas uno se pregunta? Y, che, ¿y esto es parte de la realidad? Sinceramente. Esa imagen que estamos proyectando, que la ciudadanía ve presupuestos anunciados, licitaciones abiertas a doquier, promesas de infraestructura y luego nada tangible en el territorio. Así de simple. Nada tangible en el territorio. Pero ¿cuántas de estas acciones precisamente debemos dar a conocer para que se haga algo? No sé, si es que, bueno, nos van a escuchar. Pero es una cuestión de fondo, promesas de infraestructura. El chiquero, ¿se acuerdan el otro día cuando sacamos a los transportistas autoconvocados que nos dijeron lo mejor del chiquero y de la obra del chiquero? ¿Cuál fue? Bueno, fue la maqueta, porque después la realidad de los 400, 500, ya ni se sabe la cantidad de millones de pesos en dónde están. En términos de confianza social, eso genera acciones de decir, che, algo no debe estar pasando en Necochea. Cada obra inconclusa, si querés, o ni siquiera iniciada, con esos presupuestos que pareciera que se evaporaron, que se erosionaron. Como la erosión costera de Quequén. ¿Por qué no? La verdad, la idea de que el Estado debería ser un garante de lo común, de la eficiencia, es como si las calles, las escuelas, ¿por qué no los hospitales, quedaran en una tiniebla administrativa, donde lo que debería ser concreto son los fantasmas, como los buques fantasmas, los aviones fantasmas, en el caso del Triángulo de las Bermudas? El presupuesto
El presupuesto que no tiene una ruta clara, con destino de obra pública con mayor razón, termina desaparecida. La ejecución de llevar un anuncio pero sin el resultado. Simplemente anuncio. Es como el naufragio, ¿viste? En algún punto del trayecto, en su recorrido, bueno, los recursos se perdieron. La brújula, vaya a saber para dónde indicó, lo que sí sabemos que la comunidad está a la deriva. Porque los fondos, sean nacionales o provinciales, ¿dónde están? Bueno, en el caso de la casa de la provincia, ahí en la 58, todavía sin terminar. Nunca se mandaron fondos o se mandaron más fondos que antes. Lo interesante es que deberíamos construir algo que de alguna manera ilumine las necesidades de que las cosas funcionen bien. ¿Se necesita auditoría? Digo como pregunta, ¿no? Auditoría. ¿Podemos participar los ciudadanos de dichas auditorías? Cuando hay presupuestos abiertos, ¿se indaga realmente? ¿Lo pasás a dólares para decir, bueno, sería la moneda relativamente constante? Porque, bueno, ponerle que en el último año un 30% de inflación hace que más o menos tengamos un rumbo. Ahora cuando teníamos 200, 300, 1000, del 2021 a la fecha, más de 1000% de diferencia. El triángulo de las Bermudas, como decía el amigo. Hubo otro amigo que mandó y decía, te paso a enumerar ese tipo de obras. Y sí, ¿por qué no? La verdad, esto implica que evidentemente no es solamente lo que contamos, sino la realidad. La realidad que espera que en algún momento, estos hechos no terminen como el Triángulo de las Bermudas, simplemente desaparecidos. Los aviones, los barcos, supuestamente la gente, se fumaron los fondos públicos destinados a las obras, o de ahí o fue a parar a algún lado, por lo menos saber si esto fue a parar a algún lado y que eso haya servido como para dar a conocer estos hechos de la realidad. Estamos en tiniebla, así de simple. Estamos con una cubierta de una nebulosa que no tiene fin de ser despejada en algún momento. Será momento de que los naufragios sepamos dónde están, de que los aviones tengan o hayan tenido un rumbo distinto al que nosotros pensábamos. ¿Y la plata? ¿La plata dónde está? Así de simple. Quizás habríamos que indagar o tendríamos que indagar en los despachos o saber cómo fueron las licitaciones, en los expedientes, salvo que los expedientes se hayan hundido. ¿Viste? También puede pasar. O también puede ser el silencio de unos pocos que está afectando la realidad de muchos. Tan solo 100.000 habitantes de un distrito. Tampoco somos tantos. Y en una de esas ese es el problema. Hay un abismo entre lo que se dice y lo que se hace. Pero evidentemente, esto que parece, si querés, irónico, si querés decirlo de otra manera, reflexivo, ¿acaso no sería una triste realidad? ¿Acaso no estamos viviendo todas estas cuestiones que se esfuman con el correr de los años, pero que termina siendo el desembarco que nunca fue? Así es. No hay radar, no hay brújula, no hay manera de encontrar, salvo leer los boletines oficiales, recorrer las calles que siguen inconclusas, sin comprobar a dónde fueron los fondos. Y así podemos seguir haciéndonos miles o cientos de preguntas. Tampoco la creamos que somos el ombligo del mundo. O como me dice Carlos Pino Mancino, también no nos olvidemos de,
Y pone puntos suspensivos y agrega. ¡Ja! ¡Qué dato, Carlos! Melisa Núñez y los 17 intoxicados. Todo sigue igual. De los 11 cheques de la UPC, voladores. ¿Habrán sido cheques voladores? O, como dice Pino, de Celigüeta, de Adriana Celigüeta, de quienes le hicieron la cama al profesor Telechea, al intendente, ¿se acuerdan? Y Pino solamente pone etcétera, etcétera, etcétera. Viste que cuando vos pedís o dar a conocer estas cuestiones, donde los vecinos tienen su propia mirada en otros aspectos, más allá de las obras, sino del quehacer diario, de lo que le pasa a los vecinos del distrito, de Necochea, a todos donde evidencian estas tristes realidades. ¿Será que en algún momento esto cambie? Es factible. Veremos con el correr del tiempo.